Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día hoy. Alex finalmente llega a la granja para ver a Tuna y Henry, después de verificar el trabajo, pero su cuerpo no está tan listo como su corazón. Una comida familiar cálida se convierte en un momento aterrador, y Tuna tiene que actuar rápido. Si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Bien, comencemos. Alex se despertó de su corto descanso de la tarde con una energía apretada e inquieta en el pecho. No pánico, no miedo. Solo esa sensación obstinada de que la vida se movía sin él. Su cuerpo todavía le dolía cuando se movió un dolor profundo en las costillas y los hombros, pero la advertencia aguda se había ido cuando se sentó. Su cabeza se mantuvo despejada sin dar vueltas, sin dolor de cabeza. Se puso de pie y dio unos pasos por la habitación lento y controlado en la cocina. Tuna estaba enjuagando los platos, moviéndose silenciosamente como si pudiera mantener toda la casa en calma, manteniendo sus manos ocupadas. Henry estaba dormido en la otra habitación. Se secó las palmas de las manos en los pantalones, cogió el teléfono y respondió rápidamente. Alex, su voz sonaba brillante, demasiado brillante, cariño. Alex dijo, «Me siento muy bien hoy». Tuna no se relajó, sus ojos se entrecerraron ligeramente, ya escuchando lo que venía después. «¿Qué quieres decir con muy bien?», preguntó manteniendo la voz firme para que Henry no sintiera la tensión. Alex soltó una ligera risita como si quisiera que sonara inofensivo. «Quiero decir, estoy limpio, soy más fuerte», dijo. «Voy a cortarme el pelo. Luego iré a revisar la compañía un rato». El estómago de Tuna se tensó. «Alex, ¿por qué?», dijo en voz baja. «Te estás recuperando. No necesitas demostrar nada. No estoy probando». Alex respondió. «Solo estoy revisando rápidamente. Necesito verlo con mis propios ojos». Tuna miró a Henry, que ahora estaba golpeando la taza y balbuceando perfectamente inocente, y después de eso Alex continuó. «Conduciré directo hacia ti, iré a la granja y los veré a ti y a Henry». Tuna cerró los ojos por medio segundo. «¿Estás conduciendo tú mismo?», preguntó. «Sí». Alex dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. «Estoy bien». La voz de Tuna se mantuvo tranquila, pero se volvió firme. «Escúchame», dijo. «Si te sientes incluso un poco mareado, cualquier cosa te detienes inmediatamente, no empujas, no finges». Hubo una breve pausa. Entonces el tono de Alex se suavizó. «Te escucho, cariño», dijo. «Tendré cuidado. Solo te extraño. Quiero verlos a ambos». La garganta de Tuna se apretó, pero mantuvo sus palabras simples. «Está bien», dijo. «Ven. Pero ven a salvo. Lo haré». Alex prometió. Después de eso, Alex condujo al taller de corte de madera. Se cambió a ropa limpia, recogió sus llaves y salió del auto. Esperó en la entrada. El sol se reflejaba en el parabrisas. Alex se detuvo en la puerta para respirar. Revisando su cuerpo, cansado pero estable, se deslizó en el asiento del conductor. Ajustó el espejo y agarró el volante por un momento. Se sintió como un día normal otra vez. El corte de pelo fue rápido, nada elegante, solo limpio. Al salir, llamó a Tuna. Ella respondió al instante. «Alex, estoy bien», dijo. «Cariño, voy a revisar la compañía ahora. Seré breve, luego iré a la granja». Tuna exhaló suavemente. «Por favor, ten cuidado, lo haré». Alex prometió. «Te veré pronto». Condujo al taller de corte de madera. El supervisor se apresuró. Tan pronto como Alex entró. «Jefe, ¿estás aquí?». Alex levantó una mano antes de que alguien pudiera comenzar un discurso. Lista de salida. Caminaron al área de carga donde las tablas estaban apiladas en filas limpias y un camión estaba siendo amarrado. Alex escaneó las notas y señaló una línea con firmar el grosor de este lote. Nuevamente dijo,
No quiero devoluciones, ya revisado, el supervisor respondió. Muéstrame, Alex. Dijo que vio la medida con sus propios ojos. Los números eran correctos, los bordes se veían limpios, bien. Hizo 2 preguntas cortas, cronometrar el suministro. Luego hizo una llamada telefónica rápida a un miembro del personal que había perdido un mensaje antes. ¿Estás a tiempo, Alex?, preguntó. Sí, jefe, el trabajador dijo. A tiempo, bien sin atajos. Alex respondió, terminó la llamada y sintió que su pecho se aflojaba. No controlaba la certeza, no se quedó mucho tiempo. Regresó al auto y condujo hasta la planta de almidón de tapioca. El viaje fue más largo y para cuando llegó sus piernas se sentían más pesadas. Al salir, lo notó y disminuyó la velocidad. Lan salió a su encuentro con los ojos muy abiertos. Alex, no deberías estar aquí. No estoy aquí para trabajar, Alex. Respondió, estoy aquí para mirar. Lan se cruzó de brazos. Todavía te estás recuperando, lo sé. Dijo puntos clave. Ella lo guió por los elementos esenciales. Flujo, almacenamiento, blanqueamiento. Se mantuvo constante a pesar del clima. Le mostró una muestra en las últimas notas. Alex lo estudió y luego asintió limpio. Dijo, bien, es estable, Lan. Admitió, nos estamos moviendo. Alex miró a través del patio el movimiento constante de los trabajadores y sintió que su mente se relajaba. Buen trabajo. Dijo, manténlo así. Len no sonrió. Vete a casa. Alex miró su teléfono. La granja estaba lo suficientemente cerca. Na estaría allí. Henry se despertaría pronto. Voy a la granja, dijo Alex. Los ojos de Lan se entrecerraron. Si te sientes mareado, te detienes inmediatamente. Te escucho, dijo Alex. Salió de la planta y tomó el camino hacia la granja de Tuna. Al principio, el alivio lo llevó. Los lugares estaban corriendo. La gente estaba trabajando. Luego su cuerpo le recordó que todavía se estaba recuperando. Una leve presión detrás de sus ojos, una ola de cansancio a través de sus hombros, no severa pero real. Apretó su agarre en el volante, disminuyó la velocidad y respiró hondo. Llamó a Tuna de nuevo. Ella respondió, voz rápida, ya tensa. Alex, voy en camino, dijo. Revisé ambos lugares, todo parece estable. Un breve silencio. Luego, Na preguntó en voz baja. ¿Condujiste tú mismo? Sí, Alex admitió. Estoy bien, solo un poco cansado. No presiones. Na dijo. Si algo se siente mal, te detienes. ¿Me escuchas? Te escucho. Alex dijo. Estaré allí pronto. Terminó la llamada y siguió conduciendo con cuidado. Ahora no estoy orgullosa en la granja. Tuna se quedó quieta por un momento, después de que terminó la llamada teléfono en su mano. La luz del sol tardía tocó la rosa del jardín. Se sintió orgullosa que Alex sonaba claro y asustado, que sonaba demasiado confiado. Na se movió rápido, no frenético, concentrado. Limpió la mesa, puso las cosas y comenzó a preparar el pollo para una cálida. Bienvenida a sus manos trabajando con velocidad practicada, mientras su mente tenía un pensamiento. Por favor, Alex, llega sano y salvo dentro de la granja. Henry comenzó a moverse, un pequeño sonido suave flotando a través de la puerta. Tuna entró, lo levantó y le besó la mejilla. Él parpadeó y luego se inquietó una vez y luego se calmó cuando lo hizo rebotar contra su hombro. Papá viene, susurró, más para ella que para él. Puso a Henry en un lugar seguro donde él pudiera verla. Y luego volvió afuera. La parrilla calentó el pollo. Chisporroteó el olor a humo y condimentos llenó el patio. Na seguía mirando hacia la carretera, escuchando el sonido de los neumáticos en la tierra, conteniendo la respiración entre cada momento de silencio, esperando que apareciera Alex. Tuna mantuvo la parrilla baja y firme, dejando que el pollo se cocinara lentamente en lugar de apresurarlo. El patio olía a humo, sal y hierbas calientes. Henry cálido se sentó cerca en una alfombra limpia, golpeando una taza contra el suelo como si fuera su trabajo cada pocos segundos. Na miró hacia la carretera. Entonces lo oyó neumáticos crujiendo en el camino de tierra.
un motor desacelerando, una puerta cerrándose. Alex cruzó la puerta con un corte de pelo fresco y ropa limpia, luciendo más como él mismo de lo que se había parecido en semanas. Pero Na también captó los pequeños detalles, el cansancio alrededor de sus ojos, la forma en que se detuvo durante medio segundo antes de caminar. «De nuevo estás aquí», dijo alivio y preocupación. Se mezclaron en su voz. Alex sonrió. «Te dije que vendría». Henry lo vio y chilló extendiendo ambos brazos. Alex se agachó con cuidado y dejó que Henry agarrara sus dedos. El bebé apretó fuerte y luego balbuceó como si estuviera dando un informe. Na se inclinó más cerca. «Condujiste tú mismo». Alex asintió. «Lo hice». «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó manteniendo la voz baja, cansado. Alex admitió. «Pero está bien». Tuna no discutió frente a Henry, solo señaló hacia la silla. «Siéntate y quédate sentado». «Sí, cariño», dijo Alex casi divertido y se sentó. Tuna trajo la comida de un solo viaje: pollo a la parrilla, acompañamientos simples, arroz caliente y sopa, nada pesado. Solo una comida de bienvenida. Comieron a la luz del atardecer. Henry tomó pequeños bocados e inmediatamente exigió más. Alex rió suavemente y ayudó a Tuna a mantener al bebé alejado, agarrando todo por unos minutos. Se sintió fácil. «Esto es perfecto», dijo Alex tomando otro bocado. Tuna lo observó de cerca. «Fuiste a la empresa primero», dijo ella. Alex no lo negó. «Revisé el taller de madera, luego la planta de almidón. Lan mantuvo todo estable». Los ojos de Na se tensaron. «Eso fue demasiado. No me quedé mucho», Alex dijo. «Solo necesitaba verlo». Na bajó la voz. «La próxima vez que me llames antes de hacer eso, y si te sientes incluso un poco mal, paras no conducir». Alex asintió. «Te escucho». Intentaron mantener caliente el resto de la comida. Henry rió por nada. Na finalmente se permitió respirar. Alex la miró y habló más suavemente: «Cuando esté completamente estable. Quiero llevarte a la empresa, no solo papel. Quiero que aprendas con césped de verdad». Tuna asintió con cuidado pero esperanzada, paso a paso, paso a paso. Alex repitió. Tomó su agua y bebió, luego hizo una pausa. Tuna lo vio al instante, el pequeño cambio en su rostro, el parpadeo que llegó un poco demasiado lento. Alex dijo, «Estoy bien». Lo intentó, pero su voz sonó más delgada. Dejó la taza y presionó sus dedos contra su sien. El color en su rostro se desvaneció. «Siéntate», ordenó Tuna. Alex se inclinó hacia atrás, pero el mareo lo golpeó como una ola. Sus hombros se hundieron. Sus ojos se desenfocaron por un segundo. Tuna se movió rápido, llegó a su lado. Deslizó un brazo detrás de su espalda y lo alejó de la mesa. «Respira», dijo despacio. «Mírame». Alex lo intentó, pero sus rodillas se ablandaron. Na lo sujetó firmemente y lo bajó sobre una colchoneta dentro de la casa, donde estaba más fresco y tranquilo. Henry se inquietó de inmediato, sobresaltado por el movimiento repentino. Tuna acercó a Henry por un segundo y luego lo puso en un lugar seguro con un juguete. «Está bien», le susurró. «Quédate ahí». Luego, llamó al Dr. Trang. «Doctor, por favor, venga a la granja», dijo en el momento en que respondió Alex. «Está mareado, muy mareado, casi se desmaya. ¿Está respirando normalmente?». El Dr. Trang preguntó. «Sí». Na dijo que está despierto pero débil. «Manténlo acostado, no dejes que se pare». El Dr. Trang respondió. «Voy ahora». Tuna terminó la llamada y regresó con Alex. Alex Lai, todavía respirando más lento, avergonzado y frustrado. «Pensé que estaba listo», murmuró. Tuna no regañó. Se arropó un paño doblado bajo su cabeza y aflojó su cuello. «Tu cuerpo decide». Ella dijo, «No tu orgullo». Alex se lo tragó. «Lo siento». Luego Na respondió ahora mismo. «Descansa». Mantuvo una mano en su hombro. Presión constante, presencia constante.
Henry gimió de nuevo, y luego se calmó cuando Tuna le habló suavemente desde el otro lado de la habitación. Trang llegó rápidamente, revisó el pulso de Alex, le hizo algunas preguntas simples y encendió una luz brevemente para revisar sus ojos. Luego se recostó con una expresión seria y práctica. «Te excediste», dijo Alex. Intentó levantarse. Tuna lo presionó. «Suavemente quédate», susurró. El Dr. Trun continuó conduciendo caminando por las instalaciones. «Luego viniendo aquí, tu cuerpo no está listo para eso. Esto es recuperación, no una carrera». Escribió una receta y se la entregó a Tuna. «Estos medicamentos ayudarán con el mareo», dijo. «Pero el verdadero tratamiento es descansar. Nada de trasnochar, sin controles rápidos durante unos días». Tuna asintió absorbiendo cada palabra. Si se desmaya, se confunde o tiene un dolor de cabeza severo. El Dr. Trang agregó. «Regresa al hospital inmediatamente, entiendo», dijo. Tuna la acompañó hasta la puerta, le dio las gracias rápidamente y regresó adentro. La respiración de Alex se había estabilizado, pero sus ojos todavía estaban cansados. Tuna le mostró la receta. «Voy a comprar esto ahora», dijo. «Bebe agua». Y no Alex. Miró su culpa parpadeando. «Tuna, descanso», ella interrumpió suavemente. Primero le dio a Henry algo rápido y simple para que no se derritiera. Luego lo llevó con ella para comprar la medicina cuando la luz comenzó a desvanecerse. Cuando regresó, ya era temprano. En la noche, le dio a Alex la medicina con agua y se sentó a su lado observando su rostro. Después de un rato, su respiración se alivió, la opresión alrededor de sus ojos se suavizó mejor. Alex murmuró. Tuna lo cubrió con una manta y se la metió alrededor de los hombros. «Dormir», ella dijo. «No más peleas por hoy, Alex». La miró con cansada gratitud. «Gracias», susurró. Tuna se quedó a su lado escuchando los pequeños sonidos de Henry cerca, y la respiración de Alex finalmente se calmó afuera. La noche se profundizó, y dentro de la granja la lección fue clara. Se estaba volviendo más fuerte, pero tenía que dejar de intentar escapar de su curación. Alex se siente más fuerte y se esfuerza por revisar el taller de madera y la planta de almidón de tapioca antes de dirigirse a la granja. Tuna está preocupada, pero aún así prepara una comida caliente de pollo a la parrilla para darle la bienvenida y ayudarlo a relajarse. Con Henry por un momento todo se siente pacífico y acogedor, mientras comen juntos y hablan sobre el futuro. Alex dice que quiere traer a Tuna a la empresa, aprender directamente con Lan cuando está completamente estable, pero de repente Alex sufre un mareo severo y casi se desmaya. Tuna lo ayuda rápidamente a acostarse y llama al Dr. Trang para que vaya a la granja. El doctor le explica que Alex trabajó demasiado pronto después del accidente, le prescribe medicamentos y ordena un descanso estricto sin trasnochar. Tuna compra el medicamento, esa noche se lo da a Alex y se queda a su lado mientras finalmente se calma y comienza a sentirse mejor. Không, lúc anh mở một có mà. Mà anh trở về rồi đó, bây giờ muốn không lưu cái này thì làm gì? Đọc trang nhật Có lưu không? nhà chưa đầy dứt khoát. Từ tôi sẽ đi đến linh hài, chỉ có thể chết. Đấu mãi sự thật tôi sẽ sáng tỏ. Và lúc đó chính trị sẽ phải trả giá rồi. Trang quay lưng ra ngoài, bóng dáng vui chạy tiếng ngót này rồi ta phải lan. Liên từng nhát vỏ nặng nề vào bầu không khí của công ty nên ngồi lật đôi môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Nhưng khi tiếng xì xào bắt đầu gian trong phòng, ánh mắt cô thoáng như dậy trong mắt nên luôn nỗi bất an. Nếu Trang thật quay lại thì sẽ có đi làm và đó cũng chính là điều Trang sẽ biến mất.
hãy trở lại mạnh mẽ để lần linh ta bà nghĩa liệu có thể tiếp tin tưởng. Anh em một bữa cơm thật ngon để quên hết muộn phiền thôi. Sẽ mở ra một bước ngoặt mới đầy bất ngờ.